La mañana comenzaba con el mismo ritual de siempre. Despertar antes que el resto de la casa, preparar el desayuno y organizar la rutina diaria. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras miraba por la ventana. Sevilla se despertaba lentamente con sus calles empapadas por la luz dorada del sol. Sin embargo, a pesar de la belleza que me rodeaba, un vacío persistente se instalaba en mi pecho. La casa era un reflejo de mi vida, ordenada y silenciosa. Mis hijos ya habían crecido y se habían marchado a sus propias vidas, dejando atrás un eco de risas infantiles que ahora resonaban como un recuerdo lejano. Mi pareja, sumido en su trabajo, apenas cruzaba palabras conmigo al final del día. La conexión emocional que una vez existió entre nosotros se había desvanecido con el tiempo, convirtiéndose en una rutina monótona. Esa mañana, mientras organizaba los paquetes que llegaban a casa para mis hijos, escuché el timbre de la puerta. Era inusual recibir algo importante sin previo aviso. Abrí la puerta y allí estaba él, un joven repartidor con una sonrisa deslumbrante que iluminó mi día gris. Sus ojos brillaban con una energía contagiosa mientras me entregaba el paquete. «Aquí tienes», dijo con un tono amable. «Espero que te guste». No pude evitar sonreír ante su entusiasmo. Era refrescante ver a alguien tan lleno de vida en medio de mi rutina apagada. Agradecí el paquete y cerré la puerta tras él, sintiendo como una chispa de curiosidad comenzaba a encenderse dentro de mí. Los días siguientes transcurrieron entre entregas regulares y miradas furtivas cada vez que él aparecía en mi puerta. Cada entrega parecía convertirse en un pequeño evento, donde nuestras interacciones eran breves pero llenas de significado oculto. Su risa resonaba en mi mente mucho después de que se marchara, dejándome anhelando más. Una tarde particularmente cálida, mientras preparaba la cena, no pude evitar pensar en él. La culpa me asaltó. ¿Qué estaba haciendo? Era solo un repartidor, pero su presencia había traído consigo una sensación de vitalidad que creía perdida para siempre. La idea de lo prohibido me llenó de emoción y temor al mismo tiempo. Cuando llegó nuevamente para entregar otro paquete, nuestros ojos se encontraron por un instante más largo del habitual. En ese momento sentí como si el mundo alrededor desapareciera, solo existíamos nosotros dos. Su sonrisa era como un imán que atraía mis pensamientos hacia él sin poder evitarlo. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi distracción. Sí, solo pensando en cosas cotidianas, respondí rápidamente sintiendo como las mejillas me ardían. La conversación fue breve pero significativa, cada palabra era un ladrillo más en la construcción de algo nuevo e inesperado entre nosotros. Después de cerrar la puerta tras él, me quedé allí parada unos instantes, cuestionando lo que sentía y lo que significaría dejarme llevar por esa curiosidad creciente. Mientras las horas pasaban y caía la noche sobre Sevilla, no podía sacarlo de mi mente. Había algo cautivador en su juventud y despreocupación que contrastaba con mis responsabilidades diarias. La soledad se hizo más palpable al darme cuenta de cuánto deseaba sentirme viva nuevamente. El timbre sonó una vez más al día siguiente. Abrí la puerta con nerviosismo y ahí estaba él otra vez, trayendo consigo no solo paquetes sino también una promesa silenciosa de algo más allá de lo cotidiano. Y así comenzó nuestra historia clandestina, dos mundos chocando en una ciudad llena de vida y color mientras yo intentaba encontrarme a mí misma nuevamente entre las sombras del pasado y los destellos del deseo presente. La mañana del día siguiente se presentó con un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada por pensamientos contradictorios. El joven repartidor había dejado una huella en mí que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban ligeramente al recordar su sonrisa y la chispa en sus ojos. La rutina habitual se sentía pesada, como si cada tarea fuera un recordatorio de la vida que llevaba. Cuando el timbre sonó nuevamente, mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta y ahí estaba él con su uniforme de repartidor y una caja en las manos. «Buenos días», dijo, su voz resonando con una frescura que contrastaba con el silencio de mi hogar. «Buenos días», respondí, tratando de mantener la compostura. A medida que me entregaba el paquete, nuestras miradas se encontraron por un instante más largo de lo habitual. Era como si un hilo invisible nos atara momentáneamente y en ese breve momento, todo lo demás desapareció.
Las entregas continuaron durante la semana. Cada vez que llegaba a casa y veía su figura acercarse, una mezcla de emoción y culpa me invadía. La culpa era un peso constante sobre mis hombros, no podía permitir que estos sentimientos prosperaran. Sin embargo, cada intercambio se volvía más intenso. Las miradas se alargaban y las sonrisas se volvían más cómplices. Un día, mientras intercambiábamos palabras triviales sobre el clima, algo cambió en el aire. Era como si ambos supiéramos que estábamos al borde de cruzar una línea invisible. ¿Te gusta Sevilla?, preguntó él con curiosidad genuina. Es hermosa, contesté intentando sonar casual mientras mi corazón latía desbocado. Debería salir más, sugirió él con una sonrisa traviesa. Hay tantos lugares interesantes. Y ahí estaba yo atrapada entre mi vida cotidiana y esta chispa inesperada que había encendido en mí. La idea de salir a explorar me parecía tentadora y aterradora al mismo tiempo. Una tarde decidí arriesgarme. Salí a comprar algo al mercado local y cuando regresé a casa, me lo encontré esperándome en la puerta. Hola, dijo suavemente mientras me miraba a los ojos. Hola, respondí nerviosa. ¿Puedo quedarme un momento?, preguntó sin apartar la mirada. Asentí sin saber bien qué esperar. Estuvimos hablando durante unos minutos que parecieron eternos. La tensión crecía entre nosotros hasta que finalmente no pude resistirlo más, nos besamos. Fue un instante fugaz pero electrizante, sus labios eran suaves y cálidos contra los míos. El beso fue como abrir una puerta a un mundo nuevo lleno de posibilidades, sin embargo, también trajo consigo una oleada de culpa que me golpeó inmediatamente después. Me separé rápidamente sintiendo que había cruzado una línea peligrosa. Lo siento, murmuré casi sin voz. No tienes por qué disculparte, respondió él con sinceridad en sus ojos. A veces solo necesitamos sentirnos vivos. Su declaración resonó en mí mientras intentaba procesar lo sucedido. Sabía que esto complicaría aún más mi vida ya desordenada, pero había algo irrefrenable en esa conexión que no podía ignorar. Durante los días siguientes nuestras interacciones se volvieron más intensas y llenas de significado oculto. Las miradas compartidas se transformaron en sonrisas cómplices mientras navegábamos por las calles vibrantes de Sevilla. Sin embargo, cada encuentro venía acompañado del peso del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. Una tarde decidimos encontrarnos fuera del horario habitual en un bar local donde nadie nos conociera. El bullicio del lugar contrastaba con el silencio cargado entre nosotros, era como si todo lo demás hubiera desaparecido mientras nuestras manos buscaban conectarse bajo la mesa. Aquel encuentro marcó el comienzo de algo inesperado. Aún así, las sombras de mi vida cotidiana acechaban constantemente detrás de cada rayo de luz que experimentábamos juntos. La música del bar resonaba en mis oídos mientras me sentaba en una mesa apartada, nerviosa y expectante. El ambiente era cálido con luces tenues que creaban sombras danzantes en las paredes. Miré hacia la entrada, y ahí estaba él, con su sonrisa familiar que encendía algo dentro de mí. Se acercó con confianza, como si no hubiera un mundo afuera de aquel pequeño refugio. Hola, dijo tomando asiento frente a mí. Su voz era un susurro entre el bullicio. ¿Te parece bien este lugar? Asentí sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en una mezcla de emoción y temor. Era extraño estar aquí lejos de las miradas críticas de mi vida cotidiana. Aquel lugar era un escape, un rincón donde podía ser simplemente yo. La conversación fluyó con naturalidad, hablamos de trivialidades, de la vida en Sevilla y de los pequeños placeres que nos ofrecía la ciudad. Cada palabra suya me hacía olvidar por momentos el peso de mis responsabilidades. Pero cada risa compartida también traía consigo el eco del miedo a ser descubierta. Mientras el tiempo avanzaba, me di cuenta de que nuestras manos se buscaban bajo la mesa, como si fueran imanes atraídos por una fuerza invisible. En un instante fugaz, nuestros labios se encontraron. Fue un roce suave pero electrizante que encendió una chispa que había estado latente durante años. El beso fue breve, pero suficiente para dejarme aturdida. La realidad volvió a golpearme cuando recordé a mi familia esperándome en casa. El temor a ser descubierta me hizo retroceder un poco, pero él sonrió con complicidad y tomó mi mano con firmeza.
Esto es solo el comienzo, murmuró mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie nos observaba. Su mirada transmitía una promesa que me llenó de esperanza y ansiedad al mismo tiempo. Pasamos horas hablando y riendo en aquel bar lleno de vida, pero las sombras de mi vida cotidiana seguían acechando cada momento feliz que compartíamos. La idea de regresar a casa y enfrentar la rutina me llenaba de una tristeza profunda. Cuando finalmente decidimos salir del bar, la noche había caído sobre Sevilla como un manto oscuro. Caminamos juntos por las calles empedradas iluminadas por faroles antiguos, cada paso se sentía como un acto clandestino lleno de emoción prohibida. En ese momento pensé en lo lejos que habíamos llegado desde nuestro primer encuentro, cómo había pasado de ser solo el repartidor a alguien que ocupaba un lugar especial en mis pensamientos más íntimos. Sin embargo, también sabía que este juego tenía sus riesgos. Al despedirnos en la puerta del edificio donde vivía, sentí una punzada de culpa al pensar en lo que dejaba atrás cada vez que estaba con él. Pero había algo más fuerte, el deseo ardiente por sentirme viva nuevamente. Nos vemos pronto, dijo él antes de alejarse por la calle oscura. Sentí como mi corazón latía desbocado mientras lo veía desaparecer entre las sombras. Al entrar a casa, el silencio me recibió como siempre, era un contraste brutal con la calidez del bar y su compañía. Me pregunté cuánto tiempo podría seguir así sin ser descubierta o sin perderme completamente en esta nueva realidad que apenas comenzaba a explorar. La noche se deslizó entre nosotros como un susurro. Pasamos la noche juntos, atrapados en un rincón de la realidad que habíamos creado. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando su rostro mientras dormía. En ese momento todo parecía perfecto, como si el mundo exterior no existiera. Pero al despertar, la realidad me golpeó con fuerza. El silencio de la casa me envolvía de nuevo. La rutina que había dejado atrás por unas horas regresó a mí, pesada y opresiva. Mientras él se vestía, mi mente empezaba a divagar sobre las consecuencias de esta relación secreta. ¿Qué pasaría si alguien se enteraba? ¿Y si mi pareja regresaba antes de lo previsto? Justo cuando esos pensamientos comenzaban a consumir mi tranquilidad, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de mi pareja apareció en la pantalla: he decidido hacer un viaje el próximo fin de semana. Necesito desconectar. El corazón se me encogió, el viaje era un intento de escapar del vacío que ambos sentíamos, pero también significaba que podía ser el momento perfecto para seguir adelante con esta aventura. El joven repartidor se volvió hacia mí y sonrió, ajeno a mis preocupaciones. ¿Qué piensas?, preguntó mientras se abrochaba los zapatos. Nada, respondí rápidamente intentando ocultar la tormenta en mi interior. Mientras tomábamos café en la cocina, cada sorbo parecía más amargo que el anterior. La culpa comenzaba a filtrarse en mis pensamientos como una sombra persistente. Sabía que esto no podía durar para siempre, pero cada momento a su lado era un respiro fresco en medio de una vida asfixiante. Él tomó mi mano y me miró con intensidad. Podemos seguir así por un tiempo, sugirió con esperanza en su voz. Aún así, una parte de mí sabía que no era tan simple. Las responsabilidades familiares seguían ahí, esperando ser atendidas. La conversación giró hacia nuestros sueños y anhelos ocultos. Hablamos sobre lugares que queríamos visitar y experiencias que deseábamos vivir. En medio de esas charlas despreocupadas, sentí una chispa de vida renacer dentro de mí, algo que había estado apagado durante años. Sin embargo, el eco del mensaje seguía resonando en mi cabeza. ¿Qué haría si decidía quedarme con él? La idea era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. Cuando finalmente llegó el momento de despedirnos, el aire estaba cargado de una mezcla extraña, deseo y ansiedad se entrelazaban en cada palabra no dicha. Nos veremos pronto, prometió él al salir por la puerta. Mientras lo veía alejarse nuevamente hacia las sombras del barrio, una sensación inquietante me invadió. El peso del secreto se hacía más pesado con cada encuentro y cada mirada cómplice compartida. Regresé adentro con pasos vacilantes, el silencio del hogar parecía gritarme ahora más fuerte que nunca. La rutina me esperaba como un viejo conocido al que no podía evitar enfrentar. Decidí preparar algo para cenar mientras reflexionaba sobre lo vivido esa noche.
mis manos movían los ingredientes casi automáticamente mientras mi mente estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de pasión y otro lleno de deberes ineludibles. Con cada corte y cada mezcla, comprendí que este viaje emocional apenas comenzaba y las decisiones que tomaría pronto definirían no solo mi futuro sino también el destino del amor inesperado que había encontrado en medio del caos cotidiano. Mientras cocinaba, observaba los ingredientes en la mesa con una mezcla de nostalgia y anhelo. La rutina se había convertido en un ritual, pero ahora cada movimiento parecía tener un nuevo significado. La relación con el joven repartidor había encendido algo en mí que creía apagado. Mi mente se llenaba de imágenes de nuestras risas y miradas furtivas, interrumpiendo la monotonía del día a día. Me encontraba más dispuesta a dejar atrás la pesadez de mis responsabilidades. Con cada plato que preparaba, pensaba en cómo podría transformar mi vida. Las tareas domésticas ya no eran solo obligaciones, se convertían en pequeñas victorias que me acercaban a una versión de mí misma que había olvidado. El eco de su risa resonaba en mi mente como una melodía que no podía dejar de repetir. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de mi pareja, recordándome sobre el viaje familiar planeado para el próximo mes. La presión aumentó al leer sus palabras, llenas de emoción y planes para todos nosotros. La culpa me invadió, sabía que debía estar entusiasmada por ese viaje, pero mi corazón latía por otro lado. ¿Te gustaría salir este fin de semana? El mensaje del repartidor llegó como un soplo de aire fresco entre mis preocupaciones. Mi pulso se aceleró al pensar en la posibilidad de escapar, aunque fuera solo por unas horas. La idea me atraía con fuerza, era una oportunidad para vivir sin las cadenas del deber. Mientras cenábamos esa noche con mi familia, noté las miradas curiosas de mis hijos hacia mí. ¿Acaso habían notado algo diferente? Intenté mantener la conversación ligera, pero mis pensamientos volaban lejos, hacia esa cita que podría cambiarlo todo. El viernes llegó finalmente. Me vestí con cuidado, eligiendo algo que reflejara la mujer renovada que comenzaba a despertar dentro de mí. Al llegar al bar donde habíamos acordado encontrarnos, sentí una mezcla de nervios y emoción. El ambiente estaba lleno de risas y música local, era un respiro del silencio habitual en casa. Cuando lo vi entrar, todo lo demás se desvaneció. Su sonrisa iluminó el lugar y me hizo olvidar cualquier preocupación momentánea. «Hola», dijo mientras se acercaba a mí. «Estás radiante esta noche». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma cansada. Pasamos horas hablando y riendo, compartiendo historias sobre nuestras vidas mientras el bullicio del bar nos envolvía como un abrigo cálido. Cada mirada y cada palabra parecían reafirmar nuestra conexión secreta y prohibida. Al final de la noche, cuando decidimos salir al aire fresco, nuestros labios se encontraron por primera vez en medio de las sombras del callejón trasero del bar. Fue un instante robado al tiempo, el mundo exterior dejó de existir mientras nos sumergíamos en esa burbuja creada solo para nosotros. A medida que regresábamos a casa esa noche, sentí una chispa dentro de mí que no había experimentado en años. Pero también sabía que este nuevo camino traería consigo consecuencias inevitables. El día siguiente amaneció con nubes grises sobre Sevilla. Mientras preparaba el desayuno para mi familia, el peso del secreto comenzó a hacer mella nuevamente en mi pecho. Las decisiones tomadas empezaban a asustarme, ¿cómo podría continuar viviendo entre dos mundos tan opuestos? El sonido del teléfono rompió el silencio de la mañana. Era mi pareja hablando con entusiasmo sobre un viaje familiar que había planeado para el próximo mes. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco, recordándome la vida que había elegido y los compromisos que no podía ignorar. Mientras él hablaba, miré por la ventana, viendo cómo las nubes se dispersaban lentamente, como si el día quisiera mostrarme una nueva perspectiva. La idea de un viaje familiar me llenó de angustia. ¿Cómo podría irme con ellos sabiendo lo que estaba sucediendo en mi vida? La culpa se apoderó de mí, y una parte de mí deseaba gritarle que no podía seguir así. Sin embargo, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. A la tarde siguiente me encontré con el joven repartidor en el bar donde solíamos vernos. La atmósfera era más tensa de lo habitual. Mientras tomábamos unas cañas, noté su mirada distante.
Tengo que contarte algo, dijo al fin, rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. ¿Qué pasa?, pregunté con el corazón acelerado. Me estoy mudando a otra ciudad, confesó. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Todo lo que habíamos compartido parecía desvanecerse ante mis ojos. He encontrado un trabajo mejor allá, continuó. La noticia me dejó sin aliento. Había estado tan absorta en mi propia confusión que no había considerado su futuro. ¿Cuándo te vas?, logré preguntar. En 2 semanas, respondió con tristeza. El tiempo se detuvo por un momento mientras procesaba lo que significaba eso para nosotros. ¿Era este el final de nuestra conexión? La idea de perderlo me llenó de una tristeza profunda y abrumadora. Las risas y los momentos compartidos parecían ahora recuerdos efímeros. ¿Y qué pasará con nosotros?, pregunté sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro de mí. No lo sé, dijo él mirando hacia abajo evitando mi mirada. No quiero complicar más las cosas. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como un peso insoportable. La realidad de nuestra situación se hacía cada vez más evidente, estaba atrapada entre 2 mundos y ninguno parecía ofrecerme la felicidad completa que anhelaba. Mientras regresaba a casa esa noche, las luces de Sevilla brillaban intensamente a través del cristal del coche, pero no lograban iluminar mi estado emocional. Los recuerdos del joven repartidor invadían mis pensamientos, sus sonrisas, nuestras conversaciones llenas de risas y complicidad. Todo parecía tan lejano ahora. Al llegar a casa, vi a mi pareja sentado en la sala, revisando unos documentos para el viaje familiar. Su expresión era tranquila y despreocupada, no tenía idea del torbellino emocional por el que estaba pasando yo. Sentí una punzada de culpa al pensar en todo lo que había ocultado detrás de esa fachada perfecta. Me senté junto a él, intentando actuar normal mientras una tormenta interna se desataba en mi mente. La vida seguía su curso habitual, cenas familiares, rutinas diarias y sonrisas forzadas mientras yo luchaba por encontrar respuestas dentro de mí misma. Las decisiones importantes estaban cada vez más cerca y sabía que pronto tendría que enfrentar la realidad sin evasivas ni excusas. La carta estaba en el suelo, casi oculta entre las hojas secas que se habían acumulado en la entrada. Al recogerla, reconocí la letra de mi pareja, un trazo familiar que solía traerme consuelo. Pero esta vez, el contenido me golpeó como una ola fría. Hablaba de amor, de momentos compartidos y de planes a futuro que nunca había considerado en serio. Las palabras parecían resonar en cada rincón de mi mente, recordándome lo que había dejado atrás. Mientras leía, el joven repartidor apareció en mi mente. Su risa, su energía, la forma en que me hacía sentir viva. Era un contraste abismal con la rutina monótona que había aceptado como parte de mi vida. La carta me hizo cuestionar todo. ¿Realmente quería dejar todo por un impulso? ¿Era justo para él? La tarde se deslizaba lentamente y el bar donde solíamos encontrarnos comenzaba a llenarse de voces y risas. Decidí ir allí, buscando claridad entre el bullicio y los aromas familiares. Me senté en una esquina, con una copa en la mano, recordando las noches pasadas mientras esperaba su llegada. Cuando entró, su mirada me encontró al instante. Había algo diferente en él esa noche, una mezcla de emoción y tristeza que no podía ignorar. Se acercó a mí con una sonrisa que apenas ocultaba su preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, notando tal vez la tensión en mis ojos. He estado pensando, respondí, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Él tomó asiento frente a mí y nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Ese simple gesto encendió una chispa familiar entre nosotros. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas cómplices hasta que finalmente llegó el momento crucial. Quiero que escapemos, dijo de repente. Un fin de semana lejos de todo esto para reflexionar. Su propuesta resonó profundamente dentro de mí. La idea era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo conocido por un fin de semana? Las imágenes de mi vida cotidiana comenzaron a desvanecerse ante la promesa de algo nuevo y emocionante. No sé si puedo, musité, aunque en el fondo deseaba decirle que sí.
La tensión creció entre nosotros mientras él esperaba una respuesta. En ese instante comprendí lo esencial, no solo se trataba de escapar físicamente, sino también emocionalmente. A veces sentía que había perdido partes esenciales de mí misma bajo el peso del deber y las expectativas. De repente un grupo ruidoso entró al bar y rompió nuestra burbuja momentánea. La risa resonante me trajo de vuelta a la realidad, era un recordatorio cruel del mundo exterior al que pertenecía. Piensa en ello, dijo él con suavidad. No quiero presionarte, pero creo que es necesario para ti, para nosotros. Las palabras flotaron entre nosotros mientras yo contemplaba las posibilidades y los riesgos involucrados. La carta seguía pesando en mi mente como un ancla emocional. Al final de la noche decidí regresar a casa sin haber tomado una decisión clara. Sin embargo, sabía que tenía poco tiempo antes de enfrentar lo inevitable, mis sentimientos hacia él no desaparecerían simplemente porque yo lo quisiera. Esa noche no dormí bien, las imágenes del joven repartidor danzaban tras mis párpados cerrados mientras la carta seguía resonando como un eco persistente en mi mente. Las decisiones estaban más cerca que nunca y el destino parecía estar jugando sus cartas con astucia. El día siguiente traería consigo más preguntas sin respuesta y menos tiempo para decidir qué camino tomaría realmente hacia adelante. La mañana llegó con un aire pesado, como si el cielo mismo supiera de la tormenta que se avecinaba en mi interior. La carta de mi pareja aún reposaba sobre la mesa, con su letra familiar que ahora me resultaba extraña. Decidí que era momento de hablar, de enfrentar lo que había estado evitando. Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban ligeramente. La rutina seguía su curso, pero todo se sentía diferente. El sonido del café goteando parecía un eco distante en mi mente. La imagen del joven repartidor aparecía y desaparecía entre mis pensamientos, como una sombra que no podía deshacerme. Cuando mi pareja llegó a la cocina, lo miré a los ojos con más intensidad de lo habitual. Necesitamos hablar, le dije intentando que mi voz sonara firme. Él frunció el ceño, sorprendido por la seriedad de mis palabras. ¿De qué se trata?, preguntó mientras servía su café. De nosotros, respondí, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. Siento que hemos perdido algo. Él se detuvo y me observó con curiosidad y preocupación. ¿A qué te refieres? Sabes que estoy aquí para ti. Es más complicado que eso, murmuré, recordando cada instante compartido con el repartidor y la conexión que había florecido entre nosotros. Antes de poder continuar, un ruido en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era el cartero entregando un paquete inesperado. Mi corazón dio un vuelco al pensar en el joven repartidor, su sonrisa iluminaba mis días grises y ahora solo era una sombra. Mi pareja fue a abrir la puerta mientras yo trataba de recomponerme. Sin embargo, cuando él regresó a la cocina con el paquete en mano, me di cuenta de que no podía seguir ocultando mis sentimientos por más tiempo. Lo siento, dije de repente, sintiendo como la verdad se desbordaba en mí sin poder detenerla. He estado pensando en alguien más. El silencio llenó el espacio entre nosotros como una nube oscura. Su rostro cambió, el desconcierto dio paso a una mezcla de tristeza e ira contenida. ¿Alguien más? ¿Quién? Su voz era un susurro cortante. No puedo decirte eso ahora mismo, respondí rápidamente sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse a mis ojos. La tensión era palpable, cada segundo se estiraba como un chicle masticado hasta el límite. En ese momento crucial, decidí dar un paso hacia adelante y salir a buscar al joven repartidor para aclarar mis sentimientos hacia él. Sin embargo, al salir por la puerta principal, noté algo inquietante, su furgoneta no estaba estacionada frente a mi casa como solía estarlo cada semana. Miré hacia ambos lados de la calle, no había rastro del joven. Un nudo se formó en mi estómago al pensar que quizás había decidido marcharse sin despedirse o que algo había ocurrido para llevarlo lejos de mí. Regresé a donde estaba mi pareja con una sensación abrumadora de pérdida y confusión. Se ha ido, murmuré casi para mí misma mientras miraba hacia el vacío donde antes había estado su presencia vibrante. ¿Quién?, preguntó él nuevamente, esta vez con una mezcla de incredulidad y enojo creciente. El eco de mis sentimientos resonó en esa habitación vacía,
ya no sabía si lo había perdido todo o si aún quedaba algo por salvar entre nosotros dos.